que todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, académicos, administrativos, estamos comprometidos con este programa y que todas las acciones que desarrollemos de extensión, de investigación, de gestión, todas tienen que estar impregnadas por ese programa de cultura de paz. Finalizo reafirmando nuestro compromiso con la educación humanista, con la formación de ciudadanos, seres humanos comprometidos con la convivencia y con el buen vivir, y no pensando que se van a graduar para vivir bien, sino pensando en que van a fomentar ese buen vivir. Y por eso les anuncio a todos los presentes que en los próximos días les estaremos diciendo, porque lo tenemos que hacer en el mes de agosto, ya la capacitación específica del primer tema, de los que les mencionaba, derechos humanos, lo que es la igualdad de género, el amor a la madre tierra, la cultura, la interculturalidad, esa relación intergeneracional y generacional. Autoridades que presiden, auditorio en general. En mi calidad de presidenta del Consejo Nacional de Universidades, doy por instalado el programa de Universidad para la Paz, mismo que da inicio el día de hoy con la conferencia Primicias Fundamentales para una Cultura de Paz, que estará a cargo del compañero Carlos Emilio López. A la libertad por la universidad. Muchas gracias. Luego de la presentación de este importante programa, dejo con ustedes al compañero Carlos Emilio López para que nos pronuncie la conferencia magistral Premisas Fundamentales para una Cultura de Paz. Buenos días, es un honor para mí poder compartir el lanzamiento del programa Universidad para la Paz y hacerlo con las autoridades universitarias, maestra Ramona, rectora de la UNAM y a su vez presidenta del CNU, rectora Flor de María, rectora de la UNAM León, y a cada uno de los miembros de las personas que integran el Consejo Nacional de Universidades, rectores y rectoras de diferentes universidades, al liderazgo estudiantil de la UNEM, y a cada uno de ustedes que elaboran y que desarrollan una labor de servicio en distintas universidades, como docentes, como investigadores, como personal técnico y administrativo, en distintos campos, a quienes representan a diferentes instituciones del Estado, acá presentes, a nuestra ministra de Educación, nuestra profesora Miriam Raudes, a diputadas que se encuentran aquí, la compañera Gladys Báez, que es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, histórica, dirigente del Frente Sandinista, leonesa de sangre, de corazón. Y tenemos aquí también a nuestra profesora Maritza Espinales, que es la primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que nos acompaña, a los miembros de la Comisión de la Verdad, de la Justicia, al cuerpo diplomático, a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Cultura de paz. La cultura de paz está basada en un conjunto de pilares. Nosotros vamos a destacar 5 de esos pilares. El pilar 1 es el ordenamiento jurídico nacional e internacional que reconoce los derechos humanos individuales y colectivos. El segundo pilar es la perspectiva generacional.
El tercer pilar es la perspectiva de género. El cuarto pilar es la perspectiva intercultural. Y el quinto pilar es la perspectiva ambiental o de respeto y relación armoniosa con la Madre Tierra. Pero antes de hablar de cada uno de esos pilares, tendríamos que hacer una reflexión sobre qué es cultura y sobre qué es paz. Si tomamos prestado algunos criterios de la antropología, de la sociología y de otras disciplinas, podemos decir que cultura es un conjunto de relaciones humanas, que cultura tiene que ver con hábitos, con costumbres, cosmovisiones, tradiciones, actitudes, valores, comportamientos, estilos de vida, derechos y deberes consignados en ordenamientos jurídicos o bien establecidos en culturas nacionales o regionales. La cultura tiene que ver con prácticas, con comportamientos de personas, de familias, de grupos, de comunidades, de pueblos, de naciones. La cultura en realidad es todo. La cultura es cómo reímos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo producimos, cómo vivimos en familia, las creencias religiosas, las formas de hacer el amor, las formas de saludarnos, las formas de besarnos, la forma de hacer política. Todo es cultura. La cultura tiene que ver con la economía, con la sociología, con la administración, con las formas de educación. En unos lugares nos besamos, hubieron algunas risas, ¿no? En algunos lugares nos besamos de una manera, en otros lugares nos besamos de otra manera. La forma de besarnos tiene que ver con la cultura. En algunos lugares la gente se besa nariz con nariz, ¿verdad? Aquí nosotros no nos besamos así. En otros lugares el saludo es con un beso en la mejilla. En otros lugares es con 2 besos, 1, 2. Y en África son 3 besos, 1, 2, 3. ¿Ah? Entonces la forma de besarnos tiene que ver con la cultura. Y cuando dije la forma de hacer el amor también hubieron algunas risitas ahí, medio que se expresaban y que medio querían salir y no querían salir. Sí, tiene que ver con eso. Porque en algunos lugares la sexualidad es una sexualidad genital. En otros lugares la sexualidad es una sexualidad más afectiva y más espiritual, de unión de los cuerpos y de los espíritus. En otros lugares la sexualidad tiene que ver con alguna parte de los genitales. En otros lugares la sexualidad tiene que ver con todos los genitales, con todos los puntos corporales. Entonces la cultura tiene que ver con la sexualidad, la cultura tiene que ver con las costumbres culinarias, las formas de preparar los alimentos. En algunos lugares consumen los alimentos crudos, en otros lugares semicrudos, en otros lugares cocidos y en otros lugares con mucho aceite como Nicaragua. A todos le echamos aceite, al arroz, al frijol, al pescado, a todo. Nuestra cultura alimenticia es la cultura del aceite. Si algo no tiene aceite no está sabroso, ¿verdad? Si el frijol está sopeado, pues está rico. Si está seco, es impensable que nosotros comamos carne cruda en Nicaragua, comamos cerdo crudo. En otros lugares comer cerdo crudo, pescado crudo es algo parte de la cotidianidad, porque es su cultura. Y podemos ir mencionando, la cultura es la religiosidad. En algunos lugares la cultura religiosa es el politeísmo. En otros lugares, a nosotros en Occidente, en esta parte del planeta, es el monoteísmo.
pero en otras regiones del mundo el politeísmo es algo natural, normal, porque es parte de su cultura religiosa. Y dentro del monoteísmo, que es una expresión de la religiosidad de la humanidad, hay diferentes formas de monoteísmo. El cristianismo, el islamismo y otras expresiones religiosas. Y dentro del cristianismo hay diferentes vertientes. Está el catolicismo, y dentro del catolicismo hay distintas vertientes. Está el protestantismo, lo que llamamos en Nicaragua las iglesias evangélicas, y dentro de las iglesias evangélicas una diversidad. Está el catolicismo ortodoxo, es decir, aún dentro del cristianismo hay diferentes expresiones. Entonces, la cultura tiene que ver con la religión, el arte, las tradiciones, las creencias, los mitos, las leyendas, tiene que ver con todo. Entonces, cuando decimos cultura de paz, significa que tenemos que ligar la paz a todo. Que no haya un aspecto de la dimensión de la vida humana, personal, espiritual, económica, política, social, comunitaria, sexual, vivencial, espiritual, religiosa, política, institucional, jurídica, pedagógica, antropológica, sociológica, etcétera, que tenga que ver con la paz. Porque si ya dijimos que cultura es todo y estamos hablando de cultura de paz, significa que este programa tiene el gran desafío de relacionar la paz con todos los planos, dimensiones, niveles de la vida humana. Eso es cultura de paz, que la paz esté interconectada con todo y que todo lo que hagamos contribuya a la paz. ¿Y qué cosa es paz? ¿Qué es paz? Dimos algunos tips sobre qué es cultura, algunos tips sobre qué es paz. Hay muchas formas de definir la paz. La paz es un derecho humano universal, es un derecho que tienen todas las personas, todas las familias y comunidades sin discriminación alguna, sin discriminación política, social, cultural, étnica, generacional o cualquier otra condición humana. La paz también es una condición necesaria e indispensable para seguir alcanzando mejores niveles de desarrollo humano e índices de crecimiento económico con redistribución justa de las riquezas nacionales. Como muy bien lo expresaba el presidente constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, el 6 de julio, en el acto de conmemoración del 40 aniversario del repliegue a Masaya, él señalaba, abro comillas, el derecho a trabajar en paz, el derecho a la paz, porque para que pueda haber trabajo, para que pueda haber salud, para que pueda haber educación, para que pueda haber cultura, deportes, para que pueda haber desarrollo en cualquier país de este planeta, en primer lugar tiene que haber paz, paz, cierro comillas. La paz es también un sistema de valores, valores vivos y transformadores, como el reconocimiento de la diversidad, la unidad en la diversidad, la tolerancia, la inclusión, la convivencia armónica, la convivencia pacífica, el respeto a la vida, el respeto a la religiosidad, la solidaridad y otros valores de la cultura universal, otros valores de la cultura cristiana, que es nuestra cultura y que está reconocido en nuestra Constitución, que dice que el modelo social, el modelo político, el modelo institucional de Nicaragua se basa en valores cristianos, en ideales socialistas y en prácticas solidarias. La paz está interconectada con la reconciliación. La reconciliación como el acto de restituir relaciones quebrantadas. Reconciliación viene de revolver y conciliación, concilium. Concilium es congregación, es reunión. Entonces, reconciliación es que una persona o un grupo de personas regresen al concilium, regresen a la congregación, regresen al encuentro humano, regresen a sus orígenes. Es
volver, es entonces incluir. Cultura de paz, entonces, es la cultura de la inclusión. Es el reconocimiento que en este espacio físico llamado universidad, o en este espacio físico llamado León, o llamado Nicaragua, o llamado planeta Tierra, cabemos todos. Pero estamos en Nicaragua. Nicaragua es de todos. Nicaragua es para todos. Nicaragua la construimos todos y todas. Es nuestra casa común. Cultura de paz, entonces, es la búsqueda de la habitabilidad en armonía. Es reconciliación entre estados, entre personas, entre familias, entre grupos. Reconciliación con la madre tierra, reconciliación entre generaciones, entre los géneros, acuerdos entre los grupos políticos. Cultura de paz, paz son también relaciones ecuménicas, es la cultura del ecumenismo, el diálogo constructivo, la convivencia fraterna y la espiritualidad interreligiosa. En el caso de Nicaragua, el diálogo fraterno y la convivencia respetuosa entre católicos y evangélicos, y a lo interno de los católicos y a lo interno de los evangélicos. Paz es desarrollo para todos y todas sin discriminación alguna. El modelo de paz es el modelo de desarrollo. La paz de la que estamos hablando es una paz multidimensional. La cultura de paz es la paz holística, es la paz que cubre, satura todas las relaciones humanas. Es la búsqueda por deconstruir las intolerancias, las exclusiones. El modelo de paz, entonces, como lo opuesto al modelo de violencia o las relaciones de violencia. El paradigma antiguo era la paz, lo opuesto a la guerra. Ese paradigma ya fue superado. El paradigma actual es la paz como lo opuesto a todas las formas de violencia y de agresión. Significa entonces que la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia estructural, la violencia política, la violencia intrafamiliar, cualquier otra forma de violencia se opone a este modelo de paz. Estamos entonces frente a dos modelos, el modelo de la eliminación, que es el modelo de la violencia, versus el modelo de la aceptación, que es el modelo de paz. El modelo de la segmentación, de la atomización, versus el modelo de la integración. El modelo de la atomización, del ego, de la individualidad, versus el modelo de la cooperación. El modelo de la acumulación versus el modelo de la socialización. El modelo de la dispersión versus el modelo del cooperativismo. El modelo de la inequidad y de la desigualdad versus el modelo de la equidad, la justicia y la igualdad. Paz, entonces, es este modelo societario que apunta a la respetabilidad y a la restitución de los derechos humanos de todas las personas y de todos los grupos. Habiendo compartido estos tips sobre qué es cultura y qué es paz, hablemos entonces de los pilares, de algunos de los pilares, porque no nos da el tiempo para mencionarlos todos, algunos de los pilares. Pero antes de hablar de los pilares, yo quisiera ejemplificar lo que es la cultura. Decíamos que la cultura es todo. La cultura es todo. Recordamos el Popol Vuh. A mí siempre me gusta ilustrar el tema de la cultura con el Popol Vuh, que es el libro sagrado, el libro de nuestros ancestros. Popol, pueblo. Vuh, libro. El libro del pueblo, el libro de la comunidad. Ahí podemos encontrar que nuestros ancestros y nosotros mismos somos de la cultura del maíz. Somos de la cultura del maíz. Y así como somos de la cultura del maíz,
este programa nos está convocando a que nos convirtamos o que consolidemos, porque como decía la maestra Ramona, no es algo que estamos comenzando, sino que es algo que ya se ha venido desarrollando en la historia de Nicaragua, que ya se ha venido desarrollando desde el 2007 para acá, a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que tiene políticas de paz, a través de esfuerzos universitarios. Entonces este programa lo que viene es a fortalecer ese proceso de construcción de esta cultura de paz. Entonces, el Popol Vuh, cultura del maíz, fortalecer cultura de paz. Dice el Popol Vuh que las divinidades en el principio crearon a los seres humanos y los crearon. ¿De qué los crearon? ¿Cuál fue el primer material que usaron? ¿Cuál fue el primer material? El primer material que usaron fue el barro. El barro. Nos hicieron de barro. Pero dice el libro de la comunidad que no estaban satisfechos las divinidades porque miraron que éramos muy frágiles, nos rompíamos. Entonces decidieron hacer una segunda versión, y en la segunda versión nos hicieron de madera, pero no quedaron satisfechos, porque dicen que éramos muy duros, muy insensibles, muy insensibles. Entonces buscaron otro material, una tercera versión. En esta tercera versión nos hicieron de maíz, y las divinidades quedaron satisfechas. Significa que nuestra sangre, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra sexualidad, nuestra forma de hacer política, nuestra forma de producir, está basada en el maíz. ¿Cierto o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Y ya se lo voy a demostrar. Digamos alimentos de maíz. Tortilla, yoltamal, tamal, tamal pisque, tamal relleno, tamal dulce, chicharrón. Chicharrón es de cerdo. ¿Qué mezclamos? ¿Qué mezclamos? El nacatamal, mezclamos el cerdo con el maíz. Mezclamos el cerdo con el maíz. La masa está hecha de maíz, del nacatamal. ¿El bastimento de qué está hecho? De maíz. La tortilla. Dulces, dulces de maíz. Perrerreque. Cosa de horno. Atol, atolillo. Bebidas de maíz. Chicha, pozol, bebidas espirituales de maíz, chichauruja, calaveregato, cuzuza. Imagínense ustedes, la fiesta. Y entonces imagínense, miles de años han pasado y el maíz sigue siendo un elemento sustancial de nuestra cultura. Nuestros ancestros vivían, producían y se relacionaban en medio del maíz. Las milpas. Las milpas eran espacios, parcelas de producción, pero en ese espacio de producción trabajaban, cosechaban la tierra, pero habían relaciones humanas. O sea, el maíz se convertía en el epicentro de relaciones productivas, económicas y humanas. Y el maíz era un elemento que tenía que ver con la vida y la muerte. La vida y la muerte. Nuestros ancestros nacían en medio del maíz, se vestían con ropas de maíz. Los brasieres eran de maíz. Los calzoncillos y los pantalones eran de maíz. La pasta de diente era de maíz.
¿Saben ustedes que el mejor dentrífico y el mejor alimento para los dientes es el maíz? ¿Y saben ustedes que el mejor estimulante sexual es el maíz? Ahora todo el mundo a buscar maíz. A recuperar el tiste, el pinol, el tibio. A ver, levanten la mano todos los que nos alimentaron chiquitos con tibio de leche, a ver. Tibio de leche, qué riquísimo, ¿eh? Entonces se dan cuenta que somos de la cultura del maíz. Somos de la cultura del maíz. Y nuestros ancestros morían y les ponían ahí en la tumba elementos que tenían que ver con el maíz. Porque el maíz es el fin y el principio, es la vida, es la muerte, es la fiesta, es la alegría, es la tristeza, es todo. El maíz es todo. El maíz es el color. ¿Cuáles son los colores que más nos gustan? Yo veo aquí, hay un montón de colores de maíz. Miro un montón de bufandas, camisas, blusas, chaquetas. El color chicha, por favor. ¿Sí o no? Los colores. Los colores del maíz son nuestros colores preferidos, son los colores alegres, son los colores de triunfo, son los colores de victoria. ¿Ya? Están en nuestro imaginario colectivo. Bien, no es una conferencia sobre el maíz, pero estoy tomando prestado de la cultura del maíz para decir, así como el maíz tiene que ver con todo, la paz tendrá que ver con todo, absolutamente todo. Entonces, uno de los pilares de la cultura de paz es el ordenamiento jurídico. Uno de los pilares de la cultura de paz es entonces la Constitución Política de la República de Nicaragua y los instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestra nación ha suscrito y ratificado. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución y los tratados internacionales dicen que la paz es un derecho conglobante, que la paz es un derecho universal, que deben de vivirlo y disfrutarlo todas las personas. Y los doctrinarios de derechos humanos colocan a la paz dentro de la tercera generación de derechos humanos, que son conocidos también como los derechos de la colectividad o los derechos de los pueblos. Son los derechos societarios, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la soberanía, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia. Son derechos que todas las personas, todos los grupos lo poseen y un pueblo es el titular de ese derecho. Entonces, el programa de cultura de paz va a significar que entronicemos la paz como un derecho que nos cobija a todos los nicaragüenses, sin distingos de ninguna especie. Esa concepción de la paz como derecho humano societario está también en los tratados internacionales de derechos humanos, pactos, convenciones, declaraciones que se han aprobado en el seno de las Naciones Unidas o que se han aprobado en el seno de la Organización de Estados Americanos, tratados universales o tratados regionales de derechos humanos. Y nuestra Constitución señala que nuestro modelo es un modelo de alianzas, diálogo y consensos. Así lo dice la Constitución política. Eso es paz. Eso es un modelo de paz. Nuestra Constitución dice que el principio y el fin de la actividad de la administración pública es la persona, la familia y la comunidad. O sea, nuestro modelo constitucional es un modelo que coloca a los seres humanos en el centro del desarrollo. O sea, para nuestra ley suprema, para nuestra ley superior, la prioridad, el corazón de todo lo que haga el Estado tiene que ser el ser humano. El Estado entendido desde un punto de vista de totalidad. Estado como población, como territorio, como soberanía, como instituciones públicas, como expresiones de la sociedad
las iglesias, los sindicatos, las empresas, la totalidad de las instituciones y la totalidad del tejido social, según nuestra Constitución, debe de colocar a la persona en el centro. Y otro artículo de la Constitución dice que los protagonistas del Plan Nacional de Desarrollo Humano son las personas, las familias y las comunidades. Entonces, ese es un pilar. El orden jurídico, lo que establecen las normas jurídicas nacionales e internacionales sobre la paz. Pero como el doctor Lobato me decía que esta es una conferencia de premisas, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? No, pues, si no, no vamos a poder desarrollar los otros 4 pilares. Entonces tenemos la primera columna, orden jurídico. Segunda columna, perspectiva de género. Perspectiva y prácticas de género. Cultura de paz es la cultura de la igualdad entre hombres y mujeres. Y para conectarlo con el pilar anterior, dice nuestra Constitución que en Nicaragua se reconoce los derechos de hombres y mujeres y que estos derechos deben de respetarse sin discriminación. Y también dice la ley superior que el Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio de igualdad entre hombres y mujeres. Cultura de paz, entonces, es la eliminación de la concepción de la supremacía masculina. Es la eliminación de las creencias que el hombre es más fuerte que la mujer, que el hombre es más inteligente que la mujer, que el hombre es más capaz que la mujer. ¿Será que están eliminadas esas concepciones? ¿Será que están eliminadas esas concepciones que no es cierto que el hombre sea más fuerte que la mujer? ¿Por qué hay tanto silencio? Miren, nos vamos al campo. Aquí rapidito, nos vamos al campo. La mujer en el campo se levanta, ordeña, le da de comer a la gallina, le da de comer a los chanchos, baja la aragua, trae el agua, cocina, cuida el huerto, cuida a los chavalos, etcétera, 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 etcétera. El hombre sale al trabajo, hace su jornada y regresa. La mujer carga en la cabeza un manojo de leña que el hombre no puede cargar. En la zona cafetalera, la mujer en Coclía, ¿quién hace la pepena del café? La mujer. Nosotros los hombres no aguantamos ni una hora estar en Coclía recogiendo el café. Entonces, ¿quién es más fuerte realmente? En la ciudad trabajan los dos, trabaja el hombre en la oficina y trabaja la mujer en la oficina. Estamos aquí entre académicos, trabajan los dos en la universidad. Se levanta el hombre, va directo al baño, regresa del baño, está la camisa lista, los zapatos, los calcetines, el calzoncillo. Se levanta la mujer, se levanta a hacer la comida de ellos dos, la comida de los chavalos. La comida para llevar al trabajo, para que el salario rinda más, ¿no? Regresamos de la casa, regresamos los hombres a la casa, nos sentamos, encendemos el televisor. Regresa la mujer a la casa, regresa a ver la tarea de los chavalos. Y a ver qué cosas están pendientes en la casa y las tareas del día siguiente. ¿Quién tiene más fuerza física? ¿Quién derrocha más? Bueno, es solamente una ilustración para que nos conectemos y nos salgamos de la formalidad del esquema académico, ¿no? Entonces hay muchos esquemas de la creencia de la superioridad masculina. Entonces, la cultura de paz es la cultura que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen que tener
los mismos salarios que los hombres. Las mujeres tienen que tener los mismos cargos de dirección que los hombres. Las mujeres tienen que tener el mismo poder de decisión que los hombres. Las mujeres tienen que disfrutar el sexo igual como lo disfrutan los hombres. ¿Ya? Las mujeres tienen que tener todos los orgasmos posibles. Es que siempre la sexualidad nos desconecta, ¿verdad? Entonces, todos los derechos individuales y colectivos deben de gozarlos las mujeres en igual plano que los hombres. En Nicaragua, hasta antes del 2007, teníamos algo que se conoce como la feminización de la pobreza, que es un fenómeno no solo de Nicaragua, sino de América Latina. Entonces, cuando analizábamos los indicadores socioeconómicos relacionados a las mujeres en Nicaragua, encontrábamos que la propiedad estaba en manos de los hombres, que los cargos de dirección política institucional estaban en manos de los hombres, que el acceso al crédito estaba en manos de los hombres, que la herencia estaba en manos de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Del 2007 para acá se ha venido desconfigurando, desestructurando, desmontando ese modelo patriarcal, ese modelo androcéntrico en donde el hombre es vocero, es inteligente, es decisor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos venido paulatina y progresivamente en la construcción de un modelo en donde la mujer decide, es vocera, crea, construye, planifica, dirige la universidad, dirige el CNU, es mayoría en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de 7 escaños en la Asamblea Nacional, en la Junta Directiva 4 son de mujeres. Y pasamos de ser un país en donde la mujer estaba en una situación de subordinación, dominación, cosificación, a ser un país número 5 en el mundo en posición de igualdad e equidad de género. Número 5. Y número 1 en las Américas en igualdad y equidad de género. Y entonces tenemos casi un 50% de mujeres, alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas. Pocos países en el mundo tienen eso. Tenemos casi un 50% de mujeres diputadas. Pocos países en el mundo tienen eso. Tenemos un 45% de mujeres magistradas de los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, y una participación importante de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia, una mujer como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, una mujer como titular del Ministerio Público, la vicepresidencia de la República está siendo ocupada por una mujer brillante e inteligente que ha convertido la poesía en política pública. Y una de las mejores vicepresidencias en la historia de Nicaragua la tenemos ahorita, una mujer, Rosario Murillo. Y podemos ir mencionando y mencionando la participación y el protagonismo de las mujeres y los indicadores que muestran por qué el Foro Económico Global nos colocó en el número 1. Porque las mujeres en este momento tienen acceso al crédito, porque las mujeres en este momento se ha logrado disminuir la tasa de mortalidad materna y se cumplió con los objetivos de desarrollo del milenio. Y estamos en camino de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en lo que tiene que ver con derechos de la mujer. Pero no me da el tiempo, ¿verdad? No me da el tiempo para seguir hablando de todas las implicaciones de política pública, y el Estado de Nicaragua desde el 2007 a la fecha ha creado un conjunto de leyes que reconocen y restituyen los derechos de la mujer. La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Mujeres 2008,
la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres 2012, la Ley de Acceso a la Tierra para la Mujer Rural, Código de Familia y otras normas jurídicas que se han aprobado en estos últimos 12 años, que reconocen derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, derechos de acceso a la justicia, derechos de la tierra y derechos de familia de las mujeres. Y menciono de último los derechos de familia porque casi siempre hemos asociado a la mujer al tema de familia. Entonces sí se ha continuado ese proceso de derechos de familia para las mujeres, pero también en todos los otros órdenes, en todos los otros campos. Sin embargo, nos hace falta. Hemos avanzado muchísimo, pero nos hace falta. Nos hace falta. Entonces, este programa tiene que contribuir con todas esas políticas públicas, con todas esas leyes, con todos esos programas que se han creado desde el Estado para seguir avanzando en la equidad y la igualdad de género. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Que este programa contribuya a que Nicaragua se ubique en el lugar número 1 en el planeta en equidad y igualdad de género. Estamos ahorita en el número 1 en las Américas, pero el programa podría formar, capacitar al capital humano de nuestro país. Me decía el rector de la UPOLI, aquí tenés un público selecto. Efectivamente, aquí estoy con los historiadores, los economistas, los abogados, los cientistas sociales, de las ciencias naturales, del campo ingenieril, de las humanidades, de las ciencias exactas, aunque yo dudo sobre la exactitud de las matemáticas, pero bueno, eso lo discutimos otro día. Todas las ciencias están aquí y ustedes son, como decía la rectora, los formadores de formadores, son los multiplicadores. Entonces, desde acá se puede contribuir a que sigamos avanzando en eliminar todas las formas de discriminación a la mujer, todas las formas de desigualdad, a la dignidad, la integridad, la libertad y la humanidad para todas las mujeres, sin discriminación alguna. No importa que sean mujeres negras, mujeres de los pueblos originarios, mujeres con discapacidad, mujeres niñas, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, no importa. Restitución plena de todos los derechos para todas las mujeres. Ese es el gran desafío de este programa, seguir contribuyendo en ese proceso de avances. El otro pilar es la cultura de respeto a la Madre Tierra. Cultura de paz, entonces, es la promoción de la cultura del derecho al agua. Agua limpia, agua potable. Cultura de paz es la cultura que promociona el respeto a todos los elementos de la vida, el agua, la tierra, los bosques, el oxígeno, la energía, la floresta, todos los elementos de la naturaleza, y que decodifiquemos esa concepción que la naturaleza nos pertenece, que desmontemos el paradigma que la naturaleza es una mercancía que se compra y que se vende, que la naturaleza es un ser inanimado, que los recursos naturales son inagotables, que los recursos naturales son renovables. ¿Se acuerdan eso que nos enseñaron cuando estábamos en primaria? Los recursos se dividen en recursos naturales, renovables y no renovables. O sea, todo eso que aprendimos tenemos que desaprenderlo y entender que no somos reyes, reinas, dueños de la naturaleza, sino que somos un ser vivo que coexistimos con la Madre Tierra, que formamos parte de ella
y que somos una unidad indisoluble con la Madre Tierra. Y bueno, como estamos en una cultura cristiana, tenemos que citar a San Francisco de Asís y de ver al sol y a la luna como nuestros hermanos, al agua como nuestra hermana, a la tierra como nuestra hermana, a los árboles, a todos los seres vivos como nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a la naturaleza como a ti mismo. Entonces, la cultura de paz es la cultura del amor por la madre tierra, es la cultura que trabaja por detener el avance de la frontera agrícola, por reforestar, por cuidar los bosques, por cuidar los hábitats, por proteger los ecosistemas. Esa es la cultura de paz, la cultura de preservación, conservación de todos los recursos naturales. Este concepto está en la Constitución de Nicaragua y está en las políticas públicas y en los programas que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y es por eso que hay un conjunto de políticas y programas que impulsa el MARENA, el INAFOR, las alcaldías, el MAC, el IPSA, entre otras instituciones que están encaminadas en esta dirección, en la dirección de sembrar cortinas de viento, en la dirección de cosechar agua, en la dirección de producir con tecnología limpia, en la dirección de cambiar la matriz energética del país, en la línea de conservar y rescatar el agua del subsuelo, de rescatar las corrientes de agua superficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cultura de paz es la cultura que fortalece todos los esfuerzos por el buen vivir en armonía con la madre tierra y rescatar nuestra cultura ancestral de los pueblos andinos y de los pueblos mesoamericanos, de la Pachamama, del Abya Yala y de una relación plena, viva, equilibrada y horizontal con la madre tierra, así como tenemos que deconstruir y desmontar la relación de superioridad hombre-mujer, tenemos que deconstruir y desmontar la relación de superioridad seres humanos-naturaleza. Y todos los que hemos ofendido a una mujer, a pedirle perdón a una mujer. Y todos los que hemos ofendido a la madre tierra, a pedirle perdón a la madre tierra, a pedirle perdón a los bosques, a los ríos, a todas las formas de vida y a reconciliarnos con la madre tierra. Nuestro gobierno de reconciliación es la reconciliación entre hombres y mujeres. Por eso el modelo que se promueve en las relaciones hombre-mujer es el modelo de complementariedad. Y el gobierno de reconciliación es reconciliarnos con la madre tierra. Es regresar a tener una relación diferente con la madre tierra. Y hemos aprobado en la Asamblea Nacional un conjunto de normas jurídicas sobre leyes forestales, sobre leyes de agua, sobre tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, etcétera. Entonces, esas leyes y esas políticas públicas tenemos que trabajar por incorporarlas en todo el estamento, en toda la estructura y en todas las disciplinas universitarias. Cultura de paz como la cultura de promoción, conservación y rescate de los elementos de la naturaleza, de la madre tierra. ¿Cuántos pilares llevamos? ¿Cuáles son? Ordenamiento jurídico, perspectiva de género, perspectiva ambiental o de respeto a la madre tierra. 3. Vamos por el cuarto entonces. La perspectiva de la interculturalidad. La perspectiva de la interculturalidad. Y tenemos aquí a nuestra rectora de nuestras universidades
de la costa caribe, de las universidades comunitarias, que cuando estábamos consultando la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, que sería una ley que es parte del primer pilar que mencioné, el ordenamiento jurídico, nos decía nuestra rectora, ahí falta la perspectiva intercultural. Falta la perspectiva intercultural. Y a recomendación de ella y de otros representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, incluimos en la ley la perspectiva de la interculturalidad. No puede haber paz si tenemos la creencia de la supremacía de ciertas culturas o de cierta etnia.